¿Alguna vez has pensado cómo funcionan las imágenes de los cuentos ilustrados, de los álbumes o de los libros informativos? ¿Acompañan, por ejemplo, al lector? ¿Complementan la información? ¿La amplían? ¿O quizá puede suceder que realmente tú no te apoyes tanto en ellas y lo hagas más en los textos y saques más la información de los textos? Te invito a pensar en cómo las imágenes pueden ser una herramienta muy útil para abordar los diferentes temas en la escuela. Y reflexionemos, analicemos las diferencias y las diferentes características sobre cómo se conforman las imágenes. En primer lugar, está la iconicidad, que se refiere, por ejemplo, cuando la imagen representa al objeto muy real, o sea, muy real, muy cercano a lo real. Eso es cuando es más icónica, cuando tiene las propiedades del objeto. Es decir, que los que observan ese objeto pueden, en general, en su mayoría, nombrar características reales de los objetos y por lo que van a hablar unos y otros, van a ser semejante lo que van a decir unos y los otros. Estas son las imágenes muy icónicas. En cambio, mientras más se alejan, menos icónicas son, hay menos coincidencias en lo que los que lo ven van a comentar de las imágenes. Otro aspecto de análisis, por ejemplo, se refiere a que la simplicidad y la complejidad de las imágenes. Hablemos, por ejemplo, cuando las imágenes tienen un sentido abierto o un sentido cerrado. ¿Qué quiere decir? Una imagen puede abrir una multitud de significados o invitar al lector a enfocarse en algún detalle. Por ejemplo, en este cuadro que te voy a mostrar, que son de las imágenes que el Bosco dibujó, puede interpretarse, de cada parte pueden interpretarse diversas formas porque juega con la realidad y con la ficción, tanto presente como futuro, realismo, simbolismo, etc. Veamos, por ejemplo, aún un poco de la imagen para que veas a qué me refiero. Vemos, por ejemplo, un escenario de vivos colores, ¿no? Sigue el tipo iconográfico del arte de la Edad Media. Es como un viaje a un paisaje universal por el globo terráqueo. Hay hombres y mujeres desnudos, sin ningún tipo de vergüenza, pertenecientes a las más diferentes razas. Fíjense. En esta parte, por ejemplo, el fondo azul sale como de un estanque, una cápsula de fruta color azul, como un globo terráqueo. Alrededor del estanque pueden verse otras arquitecturas que son fantasmagóricas, de forma de vegetales. Aquí, hombres y mujeres desnudos se mordisquean frutas gigantes, se reúnen con pájaros y animales, están despreocupados, hacen diferentes juegos amorosos, acrobáticos. Pueden ustedes seguramente con calma encontrar miles de detalles diferentes. En este jardín, al parecer que era pacífico, pues no suceden muchas cosas lujuriosas. Realmente lo único que quería es que ustedes vean cómo las imágenes, si las empezamos a analizar, qué nos quieren decir, vamos a encontrar mucho más cosas. Ahora, por ejemplo, hablemos del carácter histórico que pueden tener las imágenes. Es referente a un momento histórico. En ese sentido, los libros de la colección Ya Verás, justo a través de palabras, de imágenes, de época, nos van a relatar los eventos. Dos lenguajes interactúan y se enriquecen unos de otros de significados. Mira, te voy a mostrar algunos de estos libros para que veas también a qué me refiero. La colección que te decía, esta de Ya Verás, o este que no es de Ya Verás, pero también es de Tecolote. Miren, la batalla del 5 de mayo, el diario de una marquesa, la llegada del virrey, Doña Josefa y sus conspiraciones, pero vean, adentro juega
con imágenes de época, pero intervenidas. Y entonces, ¿qué nos está diciendo con esta imagen? Y en esta, por ejemplo, este libro del Diario de la Marquesa, ¿cómo era la vida en el 1800, que fue cuando vino Calderón de la Barca y su esposa como los primeros embajadores a México? ¿Cómo vivían las personas de aquí? Hacían actividades muy diferentes a los españoles. Así se vestían en el pueblo. No es que quiera platicarte sobre los libros, lo que quiero es que veas que un libro así de historia nos permite hacer no solo el análisis de la parte de texto donde nos cuenta qué pasó, sino también ver por las imágenes qué sucedió. Ahora, del valor social y político que las imágenes también tienen. Cuando aparece Andy Warhol en el panorama, este aspecto se evidencia más. Es de los primeros que utilizaron imágenes de objetos cotidianos como símbolos, como utilizarlos como una forma de protesta ante la manera de vida. Este tipo de cuadros utilizan entonces imágenes cotidianas o, por ejemplo, figuras artísticas como lo hizo con las imágenes de Marilyn Monroe, pero las utilizó para dar su perspectiva de una cultura popular y plantearnos como un representante de símbolos culturales. Otro aspecto importante es, por ejemplo, observar las relaciones de los objetos entre sí. Esto es uno de los aspectos más presentes en la construcción de los libros álbum, que tienen detalles que nos fijamos de qué se trata. No pueden leerse sin leer también la imagen, es decir, imagen y texto juntos se combinan para relatar la historia. Si quieres saber más de la lectura de imágenes, te sugiero inscribirte en el curso que está aquí mismo en la sección de cursos en Colorines Educación. Entras a la sección de cursos aquí en YouTube y puedes inscribirte. En obras de arte, por ejemplo, Magritte lo hizo así como un ejemplo del cuadro, por ejemplo, mire este cuadro. Esto no es una pipa. Ahora hablemos del contexto que también influye. ¿Y sabes por qué? Porque la interpretación cambia dependiendo de en dónde viva cada lector, cuál es su cultura, qué es lo que ha vivido, cuáles son los diferentes momentos temporales en los que ve esa obra. Por ejemplo, no es lo mismo verla en un momento de nuestra vida que estamos contentos, que si estamos tristes, que si somos más pequeños, más grandes. Reinterpretamos y resignificamos dependiendo del momento en que leemos una obra, sea esta de texto o de imagen. Hablemos ahora, por ejemplo, de la monosemia versus la polisemia. Se refiere, por ejemplo, a cuando el significado en la monosemia es único, es obvio. Este tipo de imágenes no ofrece muchas posibilidades subjetivas, ¿no? Porque realmente no aportan mucho y no nos aportan mucho en las aulas. Entonces, más bien cuidemos de ofrecer a nuestros alumnos y alumnas imágenes polisémicas, donde las imágenes digan más cosas y donde despierten más de un sentido y abran posibilidades de diferentes interpretaciones. Los lectores, por ejemplo, van a hacer asociaciones diferentes. Unos se fijan en unas cosas, otros se fijan en otras. Hay tantas percepciones como personas hay. Y entonces, hablarlo, reflexionar, hacer una tertulia dialógica enriquece muchísimo porque oímos cómo ven los otros las cosas. Entonces, como les decía, en la educación busquemos utilizar imágenes polisémicas, álbumes que enriquecerán nuestras clases. Y de esta manera, como les digo, estaremos formando el pensamiento crítico. Ahora hablemos de denotación y connotación. La denotación es lo que primero evoca una imagen. Es como la parte literal de lo que observamos, ¿ok? Sin embargo, por ejemplo, Barthes dice que no puede haber una imagen 100% denotativa, porque al verla ponemos alguna simbología y al hacer esto, pues le estamos dando una connotación.
Y en ese sentido, los valores, las normas, las pautas sociales, todas ellas se van percibiendo y las vamos utilizando para darle connotación a lo que vemos. Pero ojo, estas interpretaciones tienen influencias, como les digo, de nuestras experiencias previas. También del contexto en el que vivimos. Dado el contexto que vivimos, vamos a tener una serie de asociaciones y proyecciones particulares. Le damos valores de acuerdo a nuestra cultura, a nuestra ideología. Y en ese sentido, nuevamente insisto, analizar las imágenes, podemos no solo hablar de lo que representan para nosotros, pero por ejemplo, si hablamos de momentos históricos, ¿qué representan? ¿Qué sucedía en ese momento? ¿Por qué dicen eso las imágenes históricas? ¿Cómo lo dicen? ¿Qué postura tenían? ¿Quién está hablando cuando vemos esta imagen? Y así vamos viendo cómo se crearon las connotaciones. Ahora hablemos de la originalidad y de los estereotipos. Una imagen puede utilizar elementos nuevos, que sería una forma original, ¿ok? O elementos repetidos, que hablarían de información redundante. La originalidad se refiere a la producción de algo que no sea un cliché. ¿Qué aspectos, por ejemplo, intervienen para la producción de imágenes? Bueno, por ejemplo, ¿quién es el destinatario? El grado de iconicidad. Se busca hacer contrastes. ¿Qué tan grandes son las diferencias, por ejemplo? Dado que la disposición de los objetos en el espacio también influye en las interpretaciones, ¿cómo están puestos los objetos? ¿Qué pasaría si quitáramos uno? Entonces, ¿cambiaría nuestra interpretación o lo cambiáramos por otra cosa? ¿Cambiaría? ¿Cómo es la paleta de colores? ¿Qué nos quiere decir? ¿Qué tipo de colores son? ¿Cuál es el punto de vista que nos ofrece la imagen? ¿Qué nos dice? ¿Tiene, por ejemplo, alguna finalidad, algún mensaje? La creatividad de los autores también influye. Y ahora bien, ¿utilizan estereotipos? ¿Qué tanto? ¿Qué tanto se conforma de imágenes reduccionistas, que son los estereotipos, que nos hablan, por ejemplo, de juventud, de belleza, de raza, de virilidad, de sexo, de religión, de clases sociales, pero con una visión muy cerrada y estereotipada? Y los estereotipos favorecen a unos grupos y desfavorecen a otros, ¿ok? Protegen o atacan. Entonces, estar consciente de esto también es importante. Pensemos ahora en las aseveraciones que el presidente de Estados Unidos está haciendo con referencia a los migrantes. Lo hace desde estereotipos. ¿Cuáles? La idea es que ampliemos nuestras herramientas y los elementos de análisis con las alumnas y los alumnos para que puedan hacer reflexiones críticas y argumentar también por qué opinan de una manera u otra. Espero que te haya gustado esta cápsula. Si fue así, dale like, comparte, suscríbete al canal, dale clic a la campanita para recibir notificaciones y hasta la próxima.